Buenas noches, amigas y amigos que nos siguen en este programa Contextos que se transmite a través del periódico Ultimátum. Iniciamos la semana e iniciamos mes y nos da mucho gusto estar aquí con ustedes y me da también mucho gusto saludar a la maestra Enriqueta Burelo. ¿Cómo estás, Queta? Hola, buenas noches. Pues me da mucho gusto acompañarte este día 2 de mayo, que ya iniciamos otro mes más. Qué rápido se nos ha ido este año, ¿verdad? Así se va rápido y bueno, este día es especial porque es como una especie de mini puente, ¿no? Por un lado, el día de ayer se celebró el 1 de mayo, Día del Trabajo, un día que tradicionalmente es un día feriado, y el día de mañana pues se celebra el Día de la Santa Cruz, y como sea el día de hoy, el gobierno federal y estatal, tengo entendido, les dio el día libre a los burócratas. No sé si celebrando... Así es, que albañiles, ingenieros, no sé, y arquitectos, ¿verdad? Sí, pero yo no sé si el gobierno les dio el día celebrando el día de ayer o el día de mañana, ¿verdad? Ya esa es la gran duda que va a quedar, pero bueno, el caso es de que la burocracia el día de hoy en su gran mayoría tiene su día feriado. Y bueno, pues hay muchos temas, por supuesto, muchos de ellos ya los hemos tratado, de hecho, va a la continuación, ya se empieza a enfilar lo de la reforma política, pero pues, ¿qué te parece si arrancamos con la celebración del famoso 1 de mayo? Y pues es interesante porque han cambiado las formas. En el pasado, en la época antes de los neoliberales incluso, en la época dorada del milagro mexicano y el presidencialismo, que tal vez nuestros oyentes más jóvenes, nuestros seguidores más jóvenes, pues no les tocó vivir esa época, la mayoría yo creo que son la generación de la crisis, pero a los que nos tocó vivir en aquella época cuando todavía estaba ya terminándose la época del milagro mexicano, pues la celebración del 1 de mayo era todo un acontecimiento que también se repercutía estas celebraciones prácticamente en todo el mundo y principalmente en aquella época, pues en los países socialistas y comunistas, no se diga en la China Roja, en la Unión Soviética, cuando todavía existía esta Unión Soviética. Pero aquí, en México, se hacía un gran desfile obrero en donde desfilaban muchísimos sindicatos encabezados por su líder, por sus diferentes líderes, con la característica de que ya la mayoría de los líderes eran ancianitos y quien encabezaba el desfile o por lo regular se hacía una gran celebración en el edificio de la Confederación de Trabajadores de México, donde estaba el eterno líder que parecía inmortal, Fidel Velázquez, ¿no? Además era ahí en la Plaza de la Revolución, porque ahí se encontraba la CTM, ¿no? Que era la Central Obrera del Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Así y don Fidel creó una serie de frases célebres, como el que se mueve no sale en la foto, ¿no? Así es, y la verdad es de que Fidel Velázquez, que había ascendido al poder desplazando a Lombardo Toledano en la época de Miguel Alemán, pues duró el resto de su vida como líder vitalicio de la Confederación de Trabajadores de México. Todos los presidentes tenían que acordar con él, todos tenían un gran respeto y sus subalternos pues se reproducían en los estados. Por ejemplo, en Puebla estaba Blas Chumacero, que era otro venerable anciano, ¿no? Muy sinvergüenza, además, pero al fin hermano del venerable anciano, ¿eh?
Y en el caso de Blas Chumacero es curioso porque era hermano de Alí Chumacero, un distinguido poeta, ¿verdad? Un excelente poeta. Y aquí en Chiapas estaba don Salvador Durán. Que duró también una Ese, eternidad. ¿Hasta qué fecha? Bueno, a ver, platícanos tú la historia de Salvador Durán, porque también fue un, ¿qué se puede? Un líder viviente eterno, ¿no? así es, yo creo que ha de haber durado aquí en Chiapas al frente de la CTM, pues yo creo que como unos 25 años, estuvo acompañado en una época por Carlos Natarén, papá del actual rector precisamente de la Universidad Autónoma de Chiapas, y por el doctor Jesús Burguete, que además el doctor Chusito Burguete era un poeta también, fíjate, un escritor, y fue presidente municipal de Carranza, ¿no? ¿Y hasta cuándo dejó el Cuando poder, es Durán, ¿cuál es su nombre? ¿Su primer nombre? Salvador Durán, Salvador Durán. así es, tardó en dejar el poder, además, ellos ocupaban, cuando se da el cambio de la presidencia municipal a donde está la presidencia municipal actualmente, por esas cuestiones, a través de un convenio, me supongo, se le cedió lo que fue la presidencia municipal y actualmente es el Museo de la Ciudad, que por el momento está cerrado. Ahí estuvo la CTM muchos años, ¿no? Y hoy ocupa otro edificio, ya no con esa fuerza que tuvo cuando don Salvador Durán, ¿verdad? De lo que fue la escuela tipo. Una escuela muy famosa, se ha tratado de recuperar el edificio porque la escuela tipo precisamente se llama tipo porque representó un modelo de lo que era la escuela cardenista, ¿no? De lo que era la escuela socialista. Y por esta escuela pasaron Juan Bañuelos, pasó Oscar Oliva, Lato Cepeda, y había una maestra, la maestra Vázquez, no recuerdo exactamente su nombre, que creó un periódico Alma Infantil que hizo época en ese momento, ¿verdad? Porque ahí escribían los niños destacados de la escuela tipo. Hoy ahí está la CTM, ya perdió su fuerza, esa fuerza pues incontenible que llegó a tener en una época y que los presidentes tenían que ir a acordar con don Fidel, ¿verdad? Así es, y era parte todo esto enmarcado en la celebración del Día del Trabajo. Y hasta, ¿tú recuerdas hasta qué año estuvo el cacicazgo de Salvador Durán? Pues fíjate, así con fechas exactamente, no, pero yo creo que ha de haber estado hasta la época de don Juan Sabines Gutiérrez, más o menos. Muchísimo. Sí, estuvo mucho, mucho tiempo don Salvador Durán, y luego lo veías que se iba a sentar al parque, una de las costumbres que en ese todavía se pudiera sentar uno al parque de Tuxtla Gutiérrez, ¿verdad? Y ahí lo veías platicando tranquilamente con quien se acercara a él, ¿verdad? No llegaban a hacerle manifestaciones, ni le tomaban videos, ¿verdad? Ni pasaban. Pero fíjate que además es curioso, porque en Chiapas en realidad no había fuerza obrera, ¿no? Aquí el sector fuerte, pudiéramos decir, del partido hegemónico en ese momento, era la CNC. Claro. Era el granero verde, ¿no? Del tricolor. Y entonces aquí, en realidad, la CTM era una fuerza simbólica porque no teníamos industrias, ¿no? Y entonces recuerdo una anécdota, por ejemplo, los fotógrafos eran integrantes del revolucionario institucional, ¿no? Muchos fotógrafos. Y entonces les dividieron la ciudad para que no se estuvieran peleando, ¿no? Bueno, tú vas a actuar de aquí a aquí y tú de aquí a aquí, ¿no? Y unos fotógrafos eran de la CNOP y otros fotógrafos eran de la CTM.
Y entonces les dieron chance, que a unos les tocaba determinadas iglesias para cubrir bodas, bautizos, ¿verdad? Primeras comuniones, toda esa parte social. Aparte la cuestión política, allí van todos, ¿no? Pero Sí. en la parte social les habían dividido la ciudad, ¿no? Y también los taxis, algunos taxis eran de la CNOP, pero la mayoría realmente de los taxis del movimiento transportista es de la CTM, ¿no? Sí. Que todavía aún hoy conserva esa fuerza, ¿no? Bueno, de hecho, yo creo que es el sostén de la CTM, los transportistas, ¿no? Que se dividen el sindicato con los de la CROM, tengo entendido. Y ahora ya surgió otro sindicato, CATEN, que ves que de CATEN creo que es el que dio origen al partido, uno de los partidos nuevos. No sé si el de RCP, es el de redes sociales responsables. No recuerdo a qué partido de estos nuevos le da vida a CATEN, ¿no? Otro de los sindicatos que están surgiendo en el marco de la Cuarta Transformación. Así es, pero sí, era una época, por ejemplo, en el caso de los petroleros, pues está allá en Tamaulipas, pues estaba el feudo de la Quina, ¿no? En la zona petrolera de Tamaulipas, y así en cada entidad, en cada zona, siempre estaban los caciques, los charros sindicales, como se les llamó, que la mayoría de ellos pues subieron al poder cuando el gobierno federal, principalmente esto sucedió en el sexenio de López Mateos, pues reprimió la disidencia, ¿no? Fue la época en que descabezaron a los maestros, descabezaron a los ferrocarrileros. A los médicos, también hubo un movimiento médico, ¿verdad? Muy fuerte. A los médicos, así es, al sector campesino también, fue la época en que fue asesinado Rubén Jaramillo junto con su familia en Morelos por elementos del ejército, y en aquella época pues no había Comisión de Derechos Humanos ni cosa por el estilo, no era la mano represora del Estado, y entonces pues la política era muy bárbara en el sentido, y esto fue en la época de uno de los gobiernos que pues se tiene buena memoria de él, pero que fue igualmente represor, que fue el de Adolfo López Mateos, en que pues la tónica era o negocias y nos llevamos bien, o te reprimo, ¿no? Frase que después parece que retomaron los narcos. Así es. Y claro, este modelo pues se agudizó como bien sabemos, con Gustavo Díaz Ordaz, cuando ya la represión alcanzó, primero la represión, digamos, que se había estado centrando en los dirigentes, en los movimientos obrero y campesinos, un poco de la clase. ¿Te acuerdas el ferrocarrilero, no? El movimiento ferrocarrilero, que una de las denuncias precisamente del 68, ¿no? Fue la libertad a los presos políticos, porque creo que en esa época todavía estaban en la cárcel Valentín Campa, ¿no? Y los líderes. Estaba Otón Salazar. Salazar. Y estaba vigente el artículo 45 bis, que era que castigaba. Disolución social, ¿no? El delito de así se llamaba, ¿no? Sí. Un delito que curiosamente en Chiapas lo incorporó el doctor Samuel León Brindis y que no se vino a derogar sino hasta la época de Velasco Suárez, ya durante el Echeverriato. Pero lo que digo es que, por ejemplo, pues ahí se fue ya agudizando ya la mano dura del Estado mexicano con Díaz Ordaz Díaz Ordaz como presidente y Luis Echeverría como secretario de Gobernación, cuando la represión alcanza a las clases medias con los jóvenes estudiantes, y digamos que ahí es el quiebre, ¿no? Y el quiebre para que después aparezca los movimientos guerrilleros en la época de Echeverría, unos movimientos guerrilleros mexicanos que, digámoslo de paso, pues eran muy idealistas,
y que prácticamente los dejaron morir solos porque como Echeverría mantuvo una política doble, era un doble cara, ¿no? Decía que ni de izquierda ni de derecha, sino todo lo contrario, mantenía muy buenas relaciones con China, con Cuba, con la Unión Soviética, y eso impedía que estos países intervinieran para apoyar a los movimientos guerrilleros de izquierda, o sea, una muy hábil, ¿no? Echeverría. Este doble juego, así es. Echeverría, que dicho sea de paso, pues ya tiene 100 años. 100 Sí, y años, ahí sigue, ¿no? ahí sigue, está acusado de genocidio, está encerrado en su casa, está encerrado de genocidio porque lo señalan como responsable, no solamente de haber intervenido indirectamente, porque era el secretario de Gobernación en la represión de 1968, sino sobre todo por la guerra sucia, cuando empezó a surgir este movimiento de las madres buscando a los hijos desaparecidos, que ahora se ha extendido y que lo encabezaba la que también acaba de fallecer recientemente, doña Rosario Ibarra de Piedra. Pero Y ahí sí. fíjate que hay una acusación de que el hijo de doña Rosario asesinó, ¿te acuerdas? A Garza Sada, ¿no? Así es. Pero nunca se comprobó esa versión de la policía, ¿verdad? Eran jóvenes idealistas, ¿no? Que creyeron en que podían transformar a la sociedad desde las armas, ¿no? Recién había pasado el 68 y aprovecharon pues las Fuerzas Armadas, ¿verdad? La policía, ¿no? Que en ese tiempo actuaba y el ejército para hacer desaparecer a muchos jóvenes que realmente eran idealistas, ¿no? Así es. Y claro, si lo vemos ahora con la fuerza de los grupos que han surgido en los últimos años, pues eran movimientos relativamente débiles en sus estructuras, pero que también al mismo tiempo eran producto de las teorías de moda en aquella época, como el llamado guevarismo o foquismo de Ernesto Che Guevara, que fue una teoría que muchos jóvenes siguieron y que era una teoría errónea, o sea, y que bueno, y tan errónea que le costó la vida al mismo Che Guevara en Bolivia. Así es, y ves que fue una época pues muy romántica en el sentido del revolucionario, ¿no? Así Pues es. estaban las figuras de la teología de la liberación también en esa época, desde la iglesia, muchos sacerdotes jóvenes se incorporaron a la guerrilla, este es el caso de Torres Restrepo, ¿no? El sacerdote colombiano, ¿no? Que estuvo metido en la guerrilla y que también fue asesinado, ¿no? Y aquí en México, uno no puede creer en tal ingenuidad. No sé si recuerdas lo de Madera, lo del asalto a Madera, ¿no? Sí. Y cuando leo la nota del asalto a Madera, eran jovencitos, creo que iban algunos maestros ahí, como que pretendieron que iban a lograr tomar el cuartel, ¿no? Sí eran creo que como 16 o 20 jóvenes, ¿verdad? Los masacraron, ¿no? Sí, los masacraron y después ya al paso del tiempo, ahora que han salido los libros sobre la guerrilla, porque hubo un tiempo en que toda la represión contra la guerrilla se mantuvo prácticamente en secreto. Había libros clandestinos, informes, la mayoría de la información, si bien, como recuerdas, salía en la revista ¿Por qué? Así es, y te acuerdas del periódico Madera, que hubo también, ¿no? Un periódico clandestino. Ya para esa época ya se había cerrado la revista política de Marjué Pardiñas, que creo que se cerró en la época de Díaz Ordaz, y después pues surgió la revista de Proceso de Julio Scherer, el Bueno, y que sí hay que distinguirlo. Hacer la diferencia. Hacer la diferencia, es lo mismo que en el caso de Sabines, ¿no? El bueno y el malo. Entonces, en el caso de don Julio Scherer García,
saca su revista Proceso, y en la revista Proceso pues se dedicaron en buena medida a entrevistar a muchos de los dirigentes guerrilleros que ya estaban en libertad y empezaron a actuar políticamente gracias a la reforma que impulsó en su momento, pues primero Luis Echeverría, ya al final de su sexenio, y después, pues, ante todo, pues el gran creador de todo esto, don Jesús Reyes Heroles, y en los regímenes de Luis Echeverría Álvarez y principalmente de López Portillo. De José López Portillo. Pero sí tienes toda la razón, es toda una historia negra, lo que la guerra sucia se le llamó, y muchas de las instituciones que ahorita están vigentes, pues surgen de aquella época. Incluso en Chiapas, las primeras semillas de lo que hay muchísimos años después sería el 94. Sí, surgieron de algunos grupos de jóvenes que se vinieron prácticamente a refugiar porque los estaba buscando la policía en la selva lacandona, e incluso por aquellos años leí que había habido un enfrentamiento en Ocosingo, en la selva, donde habían masacrado a una patrulla, a un grupo, eran grupos muy pequeños, eran grupos de 5 o 6 que trabajaban en casas de seguridad. ¿Te acuerdas de Adolfo Oribe, que después ocupó cargos en gobernación, ¿no? Sí. Que se hablaba que él había estado también aquí, ¿no? En Chiapas, en una época, ¿no? Hubo un delegado de CONASUPO, Saúl López de la Torre. Saúl López de la Torre, sí. También con un pasado guerrillero. Sí, mucha gente salió de... También Chávez, ¿te acuerdas de Chávez? También. Ay, no, que estuvo con Pablo Salazar. Sí. Sí, que también se habló de un pasado guerrillero, ¿no? De Chávez, no recuerdo ahorita su nombre, se me escapa. Y la mayoría, pues muchos de ellos se incorporaron a la lucha política en los partidos, muchos de los partidos que surgirían después, principalmente pues el PMT, el PRT. El PRT se le identificaba como un partido trotskista. Pues se incorporaron muchos de estos, pues de todos los grupos que habían sido marginados antes. O sea, lo mismo estaban sobrevivientes del movimiento ferrocarrilero, del movimiento magisterial, del movimiento del 68. Bueno, pues uno de los grandes sobrevivientes del movimiento 68 que sigue como Johnny Walker todavía tan campante, pues es precisamente Pablo Gómez, que ahorita está en los reflectores porque es uno de los voceros de la nueva proyecto de ley electoral. Así es. Y luego fíjate que dentro de las leyendas se habló de que Raúl Salinas y que también Carlos Salinas, ¿verdad? Su hermano, estuvieron aquí escondidos en Chiapas, en el rancho de una figura muy conocida, el abuelo de Emilio Salazar, que era muy amigo de los papás, porque tú recuerdas que ellos tenían un tío, Elí de Gortari, sí, que además era pues de izquierda y todo, ¿no? Y se hablaba de que ellos creo que hasta estuvo preso el maestro Elí de Gortari, y que ellos habían estado, los hermanos, involucrados en el 68. Y luego se habló también, ¿verdad?, que de Raúl había estado metido en lo de la línea de masas, ¿no? Sí. En la zona de la laguna, y que había intervenido en lo del 94, ¿no? Bueno, son historias no comprobadas, ¿no? En fin, una historia muy bonita. Ha sido un muy bonito programa, Queta, me da mucho gusto. Ya se nos acabó el tiempo. Y pues mañana continuamos. Hoy hablamos largo y tendido sobre parte del movimiento obrero, parte de la historia de la izquierda mexicana. Mañana pues vamos a tocar otros temas, posiblemente algo sobre la situación de los albañiles en México, ¿no? Así es, y de la Santa Cruz. Y la historia de la Santa Cruz. Y sobre todo la Santa Cruz, el 4 de mayo. Contextos.